En el suelo helado del Ártico canadiense, hay historias que los historiadores prefieren no contar, no porque sean falsas o porque carezcan de documentación, sino porque desafían cualquier explicación que las instituciones académicas estén dispuestas a ofrecer. Historias de expediciones que partieron con 40 hombres y regresaron con 2. Historias de supervivientes que pasaron 51 años, afirmando que sus compañeros no murieron, sino que se transformaron en algo distinto. Historias de 2 personas que sobrevivieron a lo imposible y murieron el mismo año, a la misma edad, medio siglo después, como si una conexión invisible las hubiera mantenido atadas a lo que experimentaron en la oscuridad perpetua del invierno polar. Esta es una de esas historias. Una historia real. Una historia documentada. Una historia que permanece genuinamente misteriosa, incluso para las personas que han dedicado porciones significativas de sus carreras a comprenderla. En octubre de 1891, una expedición científica financiada por el gobierno partió hacia las regiones más septentrionales del Ártico canadiense. 40 personas, todos documentados por nombre, función y edad en el registro oficial de la expedición. Su objetivo era estudiar la noche polar, ese fenómeno en el que el sol desaparece completamente durante 4 meses continuos, sumiendo el paisaje en una oscuridad que no es como la noche ordinaria. Era una oscuridad absoluta, ininterrumpida, extendida más allá de cualquier cosa que la experiencia humana normal pueda comprender. La expedición estaba equipada para permanecer durante toda la duración de esta oscuridad. Tenían suministros para 6 meses. Tenían equipos de comunicación por radio. Tenían mapas detallados de la región, aunque esos mapas ya no existen, destruidos en un incendio en 1957, junto con otros documentos considerados demasiado sensibles para la preservación pública. En febrero de 1892, un equipo de rescate localizó el campamento de la expedición. Encontraron suministros esparcidos. Encontraron equipos abandonados. Encontraron 2 supervivientes separados del campamento principal, ambos gravemente traumatizados, ambos sufriendo de congelación severa en manos, pies y rostro. Marcus Webb, 34 años, con una cojera permanente documentada en el informe de rescate. Eleanor Hayes, 28 años, que había perdido un ojo por exposición al frío. Ni Marcus ni Eleanor pudieron explicar dónde estaban los otros 38 hombres. Ni Marcus ni Eleanor pudieron explicar cómo habían sobrevivido cuando 38 otros no lo hicieron. Y cuando se les preguntó directamente qué había sucedido durante esos 4 meses de oscuridad continua, ambos dijeron lo mismo. Los 38 hombres no habían muerto. Los 38 hombres se habían convertido en algo distinto. Los 38 hombres todavía estaban convirtiéndose. Los historiadores aún no pueden explicar adecuadamente qué les sucedió a esos 38 hombres. Los registros oficiales fueron sellados inmediatamente después del rescate. Los registros de personal de la expedición fueron eliminados de los archivos gubernamentales en 1895. Una investigación gubernamental sobre la expedición se llevó a cabo en 1893, pero sus hallazgos nunca fueron publicados. Todos los miembros del equipo de rescate firmaron acuerdos de confidencialidad vinculantes hasta la muerte. Cuando uno de ellos intentó publicar su relato en 1920, a los 82 años de edad, la editorial recibió una orden de cese y desistimiento del gobierno. El manuscrito desapareció. Marcus Webb dejó una declaración sellada que fue leída una vez en su lecho de muerte en 1943. Luego fue resellada a petición del gobierno. Eleanor Hayes pasó 51 años en un asilo, desde su rescate en 1892 hasta su muerte en 1943, el mismo año en que murió Marcus. Sus registros del asilo permanecen fuertemente censurados. Las porciones que han sido liberadas mencionan repetidamente que ella afirmaba que el frío la seguía, que todavía la llamaba de regreso, que los 38 todavía estaban en la oscuridad, todavía convirtiéndose, todavía llamándola para que regresara. Ambos supervivientes murieron en 1943. Marcus tenía 85 años, Eleanor tenía 79. Habían sobrevivido 51 años después de su regreso del Ártico. 51 años en los que nunca pudieron escapar de lo que habían experimentado. 51 años en los que ambos mantuvieron que los 38 hombres no habían muerto, sino que se habían transformado. 51 años que terminaron el mismo año, como si una conexión invisible los hubiera mantenido sincronizados a través de las décadas.
Los historiadores no tienen una explicación adecuada para esta sincronización. Las instituciones académicas no incluyen esta expedición en los registros históricos estándar de la exploración ártica. La expedición está, efectivamente, ausente de la historia oficial, a pesar de la documentación gubernamental de su partida. Y la pregunta persiste: si 40 personas partieron y solo 2 regresaron, si esas 2 personas pasaron medio siglo insistiendo en que los 38 se habían convertido en algo distinto, si ambas murieron el mismo año a edades estadísticamente imposibles de sincronizar sin un factor externo, ¿qué sugiere eso sobre lo que existe en la oscuridad ártica extendida que no podemos explicar? La era victoriana tardía fue un periodo de exploración ártica ambiciosa. El Ártico representaba el último territorio verdaderamente desconocido, un espacio donde la ciencia podía demostrar su maestría sobre la naturaleza. Las expediciones gubernamentales eran prestigiosas y peligrosas. Muchas experimentaron bajas. Hombres murieron de escorbuto, hipotermia, hambre, accidentes. Esto era esperado. Esto era parte del cálculo del riesgo. Pero una tasa de bajas del 95%, 38 de 40, no tenía precedentes en la historia de la exploración ártica. Ninguna expedición antes o después ha experimentado una pérdida de tal magnitud. Y sin embargo, la respuesta institucional no fue investigación sino silencio. No se realizó ningún intento de recuperar cuerpos. No se montó ninguna expedición de seguimiento para investigar las desapariciones. No se llevó a cabo ninguna entrevista formal con los supervivientes. El gobierno simplemente selló los registros y esperó a que los supervivientes murieran. La expedición partió en octubre de 1891 con objetivos científicos claros: estudiar el campo magnético terrestre durante la noche polar, observar fenómenos astronómicos visibles solo durante la oscuridad continua, documentar los efectos fisiológicos de la privación prolongada de luz solar en el cuerpo humano. Estos eran objetivos legítimos. Estos eran el tipo de investigación que las instituciones científicas valoraban. La expedición fue aprobada, financiada y documentada. 40 personas fueron seleccionadas: científicos, asistentes de investigación, personal de apoyo logístico. Todos sus nombres aparecen en el registro de la expedición. Aunque los registros gubernamentales posteriores afirman que solo 28 personas participaron, una discrepancia que nunca ha sido explicada adecuadamente. 12 registros de personal fueron eliminados. 12 personas que aparecen en el registro de partida de la expedición simplemente desaparecieron de la documentación oficial 3 años después. Los historiadores no tienen una explicación para esta eliminación selectiva. El Ártico en 1891 no era territorio inexplorado. Expediciones anteriores habían mapeado porciones significativas de la región. Se conocían las rutas de navegación. Se habían establecido campamentos base. La ubicación específica de esta expedición estaba documentada en mapas que ya no existen, destruidos en el mismo incendio de 1957, que destruyó otros registros considerados demasiado sensibles. Este incendio ha sido objeto de especulación. Algunos historiadores creen que fue accidental. Otros notan que los documentos destruidos incluían registros de múltiples fenómenos inexplicables, incluida la expedición ártica y ciertos sitios en las montañas Ozark, lo que sugiere una destrucción coordinada en lugar de un accidente fortuito. Pero no hay evidencia concluyente de ninguna manera. El incendio ocurrió. Los mapas fueron destruidos. La ubicación exacta de la expedición ya no se puede verificar. Lo que sí se puede verificar es que la expedición entró en territorio de noche polar en octubre de 1891. La noche polar no es simplemente la ausencia de luz solar. Es un fenómeno en el que el Sol no se eleva por encima del horizonte durante meses continuos. En las latitudes más septentrionales del Ártico canadiense, esta oscuridad puede durar desde finales de octubre hasta principios de marzo. 4 meses, más de 120 días de oscuridad ininterrumpida. No amaneceres, no atardeceres. Solo oscuridad constante, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Los efectos psicológicos de esta oscuridad prolongada estaban documentados incluso en 1891. Depresión, desorientación, alucinaciones auditivas y visuales. Las instituciones científicas sabían que la noche polar afectaba la percepción humana. Sabían que la privación prolongada de luz solar podía alterar la función cognitiva, pero consideraban que estos efectos eran temporales y reversibles. Consideraban que con preparación adecuada y disciplina mental,
Los efectos podían ser gestionados. La expedición de 1891 fue diseñada para probar estos supuestos. 40 personas pasarían 4 meses en oscuridad continua, documentando meticulosamente sus experiencias, realizando observaciones científicas, manteniendo contacto por radio con las estaciones base. El plan era riguroso. El equipo era adecuado. Los suministros eran suficientes. No había razón para esperar lo que sucedió. No había precedente en la historia de la exploración ártica para la pérdida casi total de personal. Y sin embargo, esto es precisamente lo que ocurrió. 40 personas descendieron a la oscuridad. 2 regresaron. 38 desaparecieron sin dejar cuerpos, sin dejar evidencia de intento de escape, sin dejar ninguna explicación que las instituciones académicas estén dispuestas a aceptar. El contacto por radio durante la expedición fue escaso. 40 transmisiones entre octubre y diciembre de 1891. La mayoría eran informes de rutina, temperaturas, observaciones magnéticas, condiciones del campamento, nada inusual, nada que sugiriera problemas. Pero a medida que avanzaba diciembre, los mensajes comenzaron a cambiar. Se volvieron menos específicos, menos científicos, más descriptivos de experiencias subjetivas que de datos objetivos. Un mensaje del 17 de diciembre mencionaba movimiento en la oscuridad. No se elaboró qué tipo de movimiento. No se especificó si el movimiento era del personal de la expedición o de algo distinto. El mensaje simplemente decía que había movimiento y que era necesario continuar moviéndose. El movimiento era supervivencia. Otro mensaje, fecha incierta, hablaba de algo en la oscuridad que observaba, que se movía con ellos, que requería que ellos se movieran también. Este mensaje ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos historiadores creen que describe delirio causado por privación de luz solar. Otros creen que es un código, una comunicación cifrada destinada a transmitir información que los operadores de radio en las estaciones base deberían haber comprendido pero no lo hicieron. Otros aún creen que el mensaje describe exactamente lo que dice, algo en la oscuridad que observaba, que se movía, que requería movimiento en respuesta. Pero sin contexto adicional, sin explicación de los propios expedicionarios, el mensaje permanece ambiguo, permanece abierto a interpretación, permanece genuinamente misterioso. El último mensaje de radio llegó en enero de 1892. Era ininteligible. El operador de radio en la estación base documentó que podía escuchar voces, pero no podía distinguir palabras. El mensaje duraba aproximadamente 3 minutos. Luego se detuvo. No hubo más transmisiones. El silencio de radio comenzó en algún momento a mediados de enero y continuó hasta que el equipo de rescate llegó en febrero. 6 semanas de silencio completo. 6 semanas en las que el gobierno sabía que algo había salido mal, pero no montó ninguna expedición de rescate inmediata. 6 semanas en las que 40 personas estaban sin comunicación, en uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. La razón del retraso del rescate nunca ha sido explicada adecuadamente. Los registros oficiales simplemente indican que un equipo de rescate fue enviado en febrero. No explican por qué no antes. No explican qué consideraciones impidieron una respuesta más rápida. Cuando el equipo de rescate llegó en febrero de 1892, encontraron el campamento de la expedición en estado abandonado. Las tiendas todavía estaban en pie. Los suministros estaban esparcidos pero en gran medida intactos. No había evidencia de lucha. No había señales de desmantelamiento organizado del campamento. Simplemente parecía que todos habían dejado lo que estaban haciendo y se habían ido. El informe de rescate menciona 40 conjuntos de huellas que salían del campamento hacia la oscuridad. 40 conjuntos que conducían lejos. 2 conjuntos que regresaban. Este detalle ha sido objeto de considerable debate. Si 40 personas dejaron el campamento, ¿por qué solo 2 regresaron? Si 38 continuaron en la oscuridad, ¿a dónde fueron? ¿Por qué no había cuerpos a lo largo del camino? ¿Por qué no había evidencia de dónde habían ido las huellas una vez que se alejaban del campamento inmediato? Los 2 supervivientes fueron encontrados separados del campamento principal. Marcus Webb fue descubierto aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, acostado en la nieve, sufriendo de congelación severa en manos y pies, con una lesión en la pierna que resultaría en una cojera permanente. Eleanor Hayes fue encontrada a medio kilómetro en una dirección diferente, también con congelación severa, habiendo perdido un ojo por exposición al frío extremo. Ambos estaban conscientes pero severamente traumatizados. Ambos inicialmente no pudieron hablar.
Cuando finalmente hablaron, ninguno pudo proporcionar una explicación coherente de lo que había sucedido. Marcus repetía, debemos seguir moviéndonos, una y otra vez, como un mantra, como si el movimiento mismo fuera lo único que lo había mantenido vivo. Eleanor repetía, todavía están convirtiéndose, sin elaborar qué significaba esto o quiénes eran ellos. El equipo de rescate realizó una búsqueda del área circundante. Pasaron 45 minutos, según su percepción, buscando evidencia de los 38 hombres desaparecidos. Cuando regresaron a su campamento base, descubrieron que habían pasado 4 horas reales. Este fue documentado en el informe de rescate como una discrepancia de percepción del tiempo, atribuida al agotamiento y al estrés del entorno ártico. Pero varios miembros del equipo de rescate notaron la discrepancia. Varios comentaron que el tiempo parecía comportarse de manera diferente en la oscuridad ártica extendida. Uno de los miembros del equipo de rescate experimentó una alteración permanente de la audición después de regresar. Su registro médico documenta un cambio en la frecuencia de la audición que los médicos no pudieron explicar. No fue pérdida auditiva. Fue un desplazamiento en qué frecuencias podía percibir. Este miembro del equipo reportó poder escuchar sonidos que otros no podían, particularmente sonidos de baja frecuencia que describió como movimiento en la distancia. No se encontraron restos humanos. A pesar de una búsqueda exhaustiva del área del campamento y de las rutas que las huellas parecían indicar, no se localizaron cuerpos. Esto es altamente inusual. Incluso en condiciones árticas extremas, los cuerpos no simplemente desaparecen. La congelación preserva los tejidos. Los cadáveres permanecen donde caen, a menudo durante décadas o incluso siglos en el permafrost ártico. Los historiadores tienen múltiples ejemplos de expediciones árticas anteriores donde los cuerpos fueron recuperados años o incluso décadas después de la muerte. Pero en este caso, no se encontraron restos. El informe de rescate oficial afirma inequívocamente que no se localizaron restos humanos. Sin embargo, el diario de uno de los miembros del equipo de rescate, descubierto en 1995, menciona encontrar huesos esparcidos por todo el perímetro del campamento. Menciona que el gobierno ordenó la recolección y destrucción de estos huesos. Menciona que el informe oficial afirma que no se encontró ninguno. Esta contradicción nunca ha sido resuelta. El diario existe. El informe oficial existe. Ambos no pueden ser ciertos simultáneamente, y sin embargo, ambos permanecen en el registro histórico, contradictorios e irreconciliables. Marcus Webb y Eleanor Hayes fueron transportados de regreso a la civilización. Ambos recibieron tratamiento médico para la congelación. Ambos sobrevivieron a sus lesiones físicas, aunque ambos quedaron permanentemente marcados. La cojera de Marcus fue documentada en cada examen médico posterior durante el resto de su vida. La pérdida del ojo de Eleanor fue igualmente documentada, pero sus heridas psicológicas parecían más profundas y más persistentes. Marcus fue dado de alta del cuidado médico con instrucciones de descansar y recuperarse. Regresó a su hogar. Pasó los siguientes 51 años viviendo en la misma casa, en la misma habitación, negándose a moverse más allá de lo absolutamente necesario. Esto es documentado por múltiples fuentes: vecinos, familiares, registros médicos. Marcus Webb, que había pasado 4 meses en la oscuridad ártica con un mantra de «el movimiento es supervivencia», pasó el resto de su vida negándose a moverse. Esta inversión nunca ha sido explicada adecuadamente. Eleanor Hayes fue admitida en un asilo en 1892, poco después de su rescate. Los registros de admisión indican que tenía 28 años de edad, pero los registros posteriores de la década de 1920 afirman que tenía 40 y tantos años. Una cronología imposible, a menos que los registros sean fraudulentos o haya habido algún error en la documentación inicial. Ella permaneció en el asilo durante 51 años, desde su rescate en 1892 hasta su muerte en 1943. Los registros del asilo permanecen fuertemente censurados. Las porciones que han sido liberadas muestran que ella afirmaba consistentemente que el frío la seguía, que todavía podía sentir la oscuridad ártica, que los 38 hombres todavía estaban allí, todavía en el proceso de convertirse en algo distinto, todavía llamándola para que regresara. Los médicos interpretaron estas afirmaciones como delirio, como trauma psicológico no resuelto, como incapacidad para procesar lo que había experimentado. Pero Eleanor nunca cambió su relato.
Durante 51 años, mantuvo la misma historia. Los 38 no habían muerto. Los 38 se estaban convirtiendo. La transformación no había terminado, y ella todavía podía sentirlos. La pregunta de si Eleanor fue una paciente o una prisionera ha sido planteada por varios historiadores. Un compromiso de asilo de 51 años es extraordinariamente largo, particularmente para alguien cuya única manifestación de enfermedad mental fue afirmar que había experimentado algo que las instituciones no podían explicar. No hay evidencia de que ella fuera violenta. No hay evidencia de que fuera incapaz de funcionar. Los registros del asilo la describen como tranquila, cooperativa, lúcida. Su único síntoma era su insistencia persistente en que los 38 hombres no habían muerto, sino que se habían transformado. Algunos historiadores han sugerido que su internamiento era preventivo, una forma de custodia disfrazada de atención médica, diseñada para mantenerla aislada y silenciada. Otros argumentan que esto es especulación sin evidencia concreta. Los registros del asilo están censurados. Los motivos del gobierno no están documentados. La verdad de la situación de Eleanor permanece incierta. Marcus Webb dejó una declaración sellada que fue leída en su lecho de muerte en 1943. La familia estaba presente. Un representante del gobierno estaba presente. La declaración fue leída en voz alta una vez, luego fue resellada a petición del gobierno. Los miembros de la familia que escucharon la declaración han proporcionado un relato general de su contenido, aunque no se les permitió conservar notas y se les pidió que no discutieran los detalles públicamente. Según estos relatos familiares, Marcus afirmó que habían sido 40 en la oscuridad, que la oscuridad era algo distinto, que tomó a 38 de ellos, que los convirtió en parte de sí misma, que él y Eleanor sabían que los 38 no estaban muertos, sabían que se estaban convirtiendo. La palabra convertirse aparece repetidamente en estos relatos, no convertido, como en un proceso completado, sino convertirse, como en un proceso continuo, en curso, aún sucediendo. Marcus murió pocas horas después de leer esta declaración. Tenía 85 años. Había vivido 51 años desde su rescate del Ártico. Eleanor Hayes murió el mismo año, 1943. Tenía 79 años. Ella también había vivido 51 años desde su rescate. La sincronización de sus muertes es estadísticamente notable. Marcus nació en 1858. Eleanor nació en 1864. Eran 6 años diferentes en edad. Y sin embargo, ambos murieron en el mismo año, ambos habiendo sobrevivido exactamente 51 años después de su regreso de la oscuridad ártica. Esta sincronización no tiene una explicación estadística satisfactoria. Las personas nacidas con 6 años de diferencia no mueren típicamente el mismo año, a menos que haya un factor externo que vincule sus vidas. Un evento compartido. Una experiencia compartida. Una conexión que persiste a través del tiempo. Los historiadores no tienen una explicación para esta sincronización. Las instituciones académicas no abordan el tema. Los registros médicos de ambos supervivientes no indican ninguna condición de salud compartida que explicaría sus muertes simultáneas. Y sin embargo, el hecho permanece. 51 años después de escapar de la oscuridad ártica, ambos supervivientes murieron en el mismo año calendario. La declaración de Marcus introdujo la frase, la oscuridad era algo distinto. Esta frase ha sido interpretada de múltiples maneras. Algunos la toman literalmente. La oscuridad del Ártico no era simplemente la ausencia de luz, sino algún tipo de fenómeno con propiedades o características propias. Otros la interpretan metafóricamente. La experiencia de la oscuridad fue tan profunda y transformadora que se sentía como si la oscuridad misma fuera una entidad activa en lugar de una condición pasiva. Otros aún la interpretan psicológicamente. La privación prolongada de luz solar alteró la percepción de Marcus de tal manera que ya no podía distinguir entre la oscuridad física y su propio estado mental. Cada interpretación tiene mérito. Cada interpretación tiene problemas. No hay forma de verificar cuál, si alguna, refleja con precisión lo que Marcus intentaba comunicar. Pero la frase en sí misma es notable por su especificidad. No, la oscuridad era aterradora, o la oscuridad era opresiva, o la oscuridad era desorientadora. Sino, la oscuridad era algo distinto, como si la oscuridad tuviera una identidad o existencia separada de la percepción humana de ella. El gobierno ordenó que la declaración de Marcus fuera resellada después de su lectura. Esto es documentado.
Los miembros de la familia firmaron acuerdos adicionales de confidencialidad. Esto también es documentado. La razón dada fue que la declaración contenía información sensible relacionada con la seguridad nacional. Esto plantea preguntas obvias. ¿Qué información de seguridad nacional podría contener el relato de un hombre de 85 años sobre una expedición ártica ocurrida 51 años antes? ¿Qué amenaza a la seguridad nacional podría representar su descripción de la oscuridad como algo distinto? ¿Por qué el gobierno consideró necesario sellar esta información en lugar de simplemente clasificarla como registros históricos de rutina? Estas preguntas no han sido respondidas. Los registros permanecen sellados. Las instituciones permanecen en silencio. La investigación gubernamental de 1893 fue encargada para determinar qué había sucedido con la expedición de 1891. Tomó declaraciones de los supervivientes, examinó el informe del equipo de rescate, revisó los registros de la expedición, consultó con expertos en exploración ártica, medicina, psicología. La investigación duró varios meses, produjo un informe. Ese informe nunca fue publicado. No hay registro público de sus hallazgos. No hay resumen disponible en archivos gubernamentales. Los historiadores que han intentado acceder a este informe han sido informados de que permanece clasificado por razones de seguridad nacional. Esto fue en 1893. Han pasado 131 años. El informe permanece inaccesible. La investigación fue realizada. Se llegó a conclusiones. Esas conclusiones permanecen ocultas. Y la única explicación oficial es que liberar el informe comprometería la seguridad nacional de una manera que el gobierno no puede o no quiere especificar. Todos los miembros del equipo de rescate firmaron acuerdos de confidencialidad vinculantes hasta la muerte. Esto es inusual, pero no sin precedentes. Los gobiernos a veces requieren confidencialidad para operaciones sensibles, pero el rescate de una expedición científica no es típicamente considerado lo suficientemente sensible como para requerir silencio de por vida. Sin embargo, en este caso, cada miembro del equipo de rescate fue obligado a no discutir lo que había visto, lo que había encontrado, lo que había experimentado en el Ártico. Cuando uno de ellos intentó publicar su relato en 1920, a los 82 años, ya retirado, ya viejo, la editorial recibió inmediatamente una orden de cese y desistimiento del gobierno. El manuscrito fue confiscado. Nunca fue devuelto. El hombre murió varios años después sin haber compartido públicamente su historia. Su familia intentó recuperar el manuscrito después de su muerte. Se les informó que se había perdido. No se proporcionó ninguna otra explicación. Los registros de personal de la expedición fueron eliminados de los archivos gubernamentales en 1895. No fueron reclasificados. No fueron transferidos. Fueron eliminados. El registro de la expedición muestra 40 nombres. Los registros gubernamentales, de 1895 en adelante, afirman que solo 28 personas participaron. 12 personas que indiscutiblemente aparecen en el registro de partida, simplemente desaparecieron de la documentación oficial 3 años después. No hay explicación para esta discrepancia. No hay aclaración de por qué los números no coinciden. No hay reconocimiento de que existe una contradicción. Los archivos simplemente muestran 40 nombres en 1891 y 28 nombres en 1895. Los historiadores han notado esto. Los historiadores han planteado preguntas. Las instituciones no han proporcionado respuestas. La destrucción de los mapas de ubicación de la expedición en el incendio de 1957 ha sido objeto de considerable especulación. Los mapas estaban almacenados en el mismo archivo que otros documentos relacionados con fenómenos inexplicables, incluidos registros de ciertos sitios en las montañas Ozark, que también desafiaban una explicación fácil. El incendio destruyó todos estos documentos simultáneamente. Algunos historiadores creen que esto fue una coincidencia, un accidente desafortunado, que resultó en la pérdida de múltiples registros importantes. Otros creen que fue deliberado, una destrucción coordinada de documentos que el gobierno consideraba demasiado sensibles o demasiado problemáticos para la preservación continua. No hay evidencia concluyente de ninguna manera. El incendio ocurrió, los documentos fueron destruidos. Los motivos, si los hubo más allá del accidente, permanecen desconocidos, pero el resultado es claro. La ubicación exacta de la expedición de 1891 ya no puede ser verificada. Los mapas ya no existen. Ningún superviviente proporcionó coordenadas específicas. El área general es conocida.
en algún lugar entre lo que ahora es Nunavut y la capa de hielo de Groenlandia, pero la ubicación precisa se ha perdido. Esta pérdida tiene implicaciones significativas. Sin conocer la ubicación exacta, ninguna investigación arqueológica del sitio de la expedición es posible. Sin poder examinar el campamento, ninguna evidencia física puede ser recuperada. Sin evidencia física, ninguna explicación basada en pruebas puede ser construida. El misterio se vuelve permanentemente irresolvible, no porque la evidencia no exista, sino porque la evidencia ya no es accesible. Los historiadores están atrapados en una posición donde saben que algo sucedió, saben que fue significativo, saben que desafía la explicación, pero no pueden investigar más a fondo porque los medios de investigación han sido eliminados. Esto no es un accidente. Esto no es simplemente mala suerte o desafortunada pérdida de documentación. Esto es una eliminación sistemática de la capacidad de verificar, investigar o potencialmente explicar lo que ocurrió. El silencio institucional que rodea a esta expedición es casi tan notable como la expedición misma. Las historias estándar de la exploración ártica no la mencionan. Los libros de texto sobre expediciones del siglo XIX no incluyen ninguna referencia a ella. Los registros académicos de las instituciones científicas que financiaron la expedición no discuten su resultado. Es como si la expedición nunca hubiera ocurrido. Pero sabemos qué ocurrió. Tenemos el registro de la expedición. Tenemos los nombres de los participantes. Tenemos el informe de rescate. Tenemos los relatos de los supervivientes. Tenemos documentación de que 40 personas partieron y 2 regresaron. Y sin embargo, esta información documentada no aparece en el relato histórico estándar. Las instituciones académicas han elegido, colectivamente, omitir esta expedición de la historia de la exploración ártica. Esta omisión no es un descuido. Es demasiado consistente, demasiado completa, demasiado deliberada para ser accidental. Es una elección. Una elección de no incluir. Una elección de no discutir. Una elección de mantener el silencio. Las razones de este silencio han sido objeto de considerable debate. Una interpretación es que la expedición fue un fracaso tan catastrófico, con una tasa de bajas tan sin precedentes, que las instituciones que la financiaron prefieren no reconocerla. El reconocimiento requeriría explicación. La explicación requeriría admitir que enviaron 40 personas a un ambiente del que solo 2 regresaron. Requeriría admitir que no pudieron rescatar o recuperar a los 38 desaparecidos. Requeriría admitir que no tienen una explicación adecuada para lo que sucedió. El silencio evita estas admisiones. El silencio permite que las instituciones mantengan la apariencia de competencia y control. Esta es una explicación plausible. Tiene sentido dado cómo funcionan las instituciones, cómo protegen su reputación, cómo gestionan los fracasos. Otra interpretación es que la expedición descubrió o experimentó algo que las instituciones no pueden o no quieren explicar, algo que desafía la comprensión científica existente, algo que, si se reconociera, requeriría revisar supuestos fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la percepción humana, o la relación entre la conciencia y el entorno físico. El silencio, en esta interpretación, no es sobre proteger la reputación institucional, sino sobre evitar el caos intelectual que vendría de admitir que algo genuinamente inexplicable ocurrió. Esta interpretación es más especulativa. Requiere suponer que las instituciones están lo suficientemente preocupadas por mantener la estabilidad de los marcos científicos existentes como para suprimir activamente la información que podría desafiarlos. Pero no es inverosímil. Las instituciones tienen un interés en mantener la coherencia de sus sistemas de conocimiento. La información que no puede ser integrada en esos sistemas es problemática. El silencio es una forma de gestionar esa problematicidad. Una tercera interpretación es que la expedición estaba involucrada en algo distinto a la investigación científica de rutina, que era un proyecto militar o gubernamental encubierto, que los 38 hombres fueron deliberadamente abandonados como parte de algún experimento o prueba, que el silencio existe para ocultar una acción antiética o ilegal por parte del gobierno. Esta interpretación es apoyada por algunas evidencias. Los registros inconsistentes de personal sugieren que algunas personas en la expedición no eran quienes se suponía que eran. La eliminación de 12 nombres de los registros oficiales sugiere que esas personas tenían roles que el gobierno prefiere no reconocer. El sellado inmediato de los registros del rescate sugiere que había algo que ocultar. Pero también hay problemas con esta interpretación.
Si la expedición fuera un proyecto militar encubierto, sería más típico clasificarlo como secreto, en lugar de simplemente eliminarlo de los registros. La clasificación es una práctica estándar para operaciones sensibles. La eliminación completa es menos común y más difícil de mantener a largo plazo. Cada una de estas interpretaciones tiene mérito. Cada una tiene evidencia de apoyo. Cada una tiene problemas. Y ninguna puede ser verificada de manera concluyente, porque los registros que permitirían la verificación han sido sellados, destruidos o eliminados. Los historiadores están en la posición de saber que algo significativo sucedió, de tener evidencia de que fue extraordinariamente inusual, pero de no poder determinar con certeza qué fue o por qué ocurrió. Esta es la condición del conocimiento histórico sobre la expedición de 1891. Sabemos qué sucedió, sabemos que fue notable, no sabemos qué sucedió realmente. Y esa falta de conocimiento no se debe a la ausencia de evidencia, sino a la supresión deliberada de evidencia. La cuestión de lo que les sucedió a los 38 hombres desaparecidos permanece genuinamente sin resolver. No hay evidencia de que murieran en el campamento. No se encontraron cuerpos allí. No hay evidencia de que murieran intentando escapar. No se encontraron cuerpos a lo largo de ninguna ruta de escape. No hay evidencia de que fueran transportados o movidos. El equipo de rescate no encontró evidencia de movimiento de gran escala de personal. Las 40 huellas que salían del campamento sugieren que todos dejaron el campamento juntos. Las 2 huellas que regresaban sugieren que Marcus y Eleanor volvieron solos. Pero no hay evidencia de a dónde fueron las otras 38 huellas. Simplemente desaparecen en la oscuridad. No se desvían, no se dispersan. Simplemente dejan de ser rastreables en algún punto más allá del perímetro del campamento. Como si las 38 personas simplemente dejaran de existir en forma física, más allá de cierto punto. Los relatos de Marcus y Eleanor complican cualquier explicación simple. Ambos insistieron, de manera consistente durante 51 años, en que los 38 hombres no habían muerto. Ambos usaron la misma palabra: convertirse. No convertido, no transformado en tiempo pasado, sino convertirse, implicando un proceso continuo. Eleanor lo decía explícitamente: todavía están convirtiéndose. Como si lo que sea que le hubiera sucedido a los 38 hombres en la oscuridad ártica en 1891 todavía estuviera sucediendo en 1943 cuando ella murió. Como si la transformación fuera un proceso que no había terminado, que posiblemente no podía terminar, que simplemente continuaba independientemente del tiempo transcurrido o la distancia del sitio original. Esta es una afirmación extraordinaria. Esta es una afirmación que no tiene un mecanismo obvio de explicación dentro de los marcos científicos convencionales. Y sin embargo, es la afirmación que ambos supervivientes mantuvieron durante toda su vida. La sincronización de las muertes de Marcus y Eleanor sugiere algún tipo de conexión continua entre ellos, y posiblemente con los 38 hombres desaparecidos. Nacieron con 6 años de diferencia. Vivieron vidas separadas después de su rescate. Marcus en su casa, negándose a moverse. Eleanor en el asilo, afirmando que el frío la seguía. No tenían contacto conocido entre ellos después de su rescate. No hay evidencia de que se comunicaran o se vieran. Y sin embargo, ambos murieron en 1943. Ambos vivieron exactamente 51 años después de su rescate del Ártico. Esto no es coincidencia normal. Esto es sincronización estadística que requiere algún tipo de factor de vinculación. Algo que mantuvo sus vidas conectadas a través del tiempo. Algo que determinó el momento de sus muertes independientemente de sus condiciones de salud individuales o circunstancias de vida. Los historiadores no tienen una explicación para esta sincronización. Los profesionales médicos no tienen una explicación. Simplemente permanece como un hecho inexplicable. Un hecho que sugiere que lo que Marcus y Eleanor experimentaron en la oscuridad ártica creó algún tipo de vínculo permanente que persistió hasta el final de sus vidas. La negativa de Marcus a moverse después de su rescate es particularmente notable, dado su mantra durante la expedición de que el movimiento es supervivencia. El informe de rescate documenta que repetía esta frase. Los relatos familiares confirman que continuó diciéndola durante algún tiempo después de su regreso, pero su comportamiento real era exactamente lo opuesto. Pasó 51 años en la misma casa, en la misma habitación, moviéndose solo cuando era absolutamente necesario, como si el movimiento que lo había mantenido vivo en la oscuridad se hubiera convertido en algo que debía evitarse en la luz.
como si hubiera algún peligro en el movimiento que solo él comprendía, o como si el movimiento todavía estuviera conectado de alguna manera a lo que había experimentado, y la quietud fuera su forma de resistir, de evitar que continuara lo que sea que había comenzado en la oscuridad. Eleanor pasó 51 años en el asilo, afirmando que el frío la seguía. Esto no era una queja sobre la temperatura física. Los registros del asilo aclaran que estaba describiendo algún tipo de presencia persistente, algún tipo de conexión con la oscuridad ártica que no se había roto por la distancia o el tiempo. Ella decía que podía sentirlo, que todavía la llamaba de regreso, que los 38 hombres todavía estaban allí, en la oscuridad, todavía en el proceso de convertirse en lo que sea que estaban convirtiéndose. Los médicos interpretaron esto como trauma, como una incapacidad para procesar psicológicamente lo que había experimentado. Pero Eleanor nunca mostró otros signos de disfunción mental. Era lúcida, era coherente, podía discutir otros temas normalmente. Su única anormalidad era esta afirmación persistente sobre los 38 hombres y la oscuridad que la seguía. Si esto era delirio, era un delirio notablemente específico y consistente, que duró 51 años sin cambios o elaboración. Si era memoria de experiencia real, entonces requiere aceptar que algo sucedió en la oscuridad ártica, que está más allá de nuestra capacidad actual de explicar. La distorsión temporal experimentada por el equipo de rescate es otro aspecto inexplicado de este caso. 45 minutos de tiempo percibido correspondientes a 4 horas de tiempo real no es un efecto conocido de fatiga o estrés. Es demasiado significativo. Es demasiado consistente entre múltiples miembros del equipo. El informe de rescate lo documenta, pero no intenta explicarlo. Simplemente lo registra como un hecho. El equipo creía que habían pasado 45 minutos buscando, pero 4 horas habían pasado realmente. Esta discrepancia sugiere que la percepción del tiempo se comporta de manera diferente en la oscuridad ártica extendida, o que algo sobre el sitio de la expedición afectó cómo el equipo de rescate experimentaba el tiempo. Los marcos científicos convencionales no tienen una explicación para cómo la percepción del tiempo podría ser tan significativamente alterada sin que los individuos se den cuenta de la alteración mientras ocurre. El cambio permanente de audición experimentado por uno de los miembros del equipo de rescate es igualmente inexplicado. No fue daño, no fue pérdida, fue un cambio en las frecuencias que podía percibir. Los médicos lo documentaron, pero no pudieron explicar cómo ocurrió. El propio hombre describió poder escuchar movimiento en la distancia, sonidos de baja frecuencia que otros no podían percibir. Este cambio persistió por el resto de su vida. Nunca revirtió, nunca cambió más. Simplemente era una alteración permanente en cómo su sistema auditivo funcionaba, causada por algo que experimentó durante el rescate de la expedición. Los historiadores médicos no tienen una explicación para este tipo de cambio. La audición no cambia de esta manera a partir de la exposición a ambientes extremos, y sin embargo, sucedió. Está documentado, es real, y no tiene explicación. La contradicción entre el informe de rescate oficial, que afirma que no se encontraron restos humanos, y el diario del miembro del equipo de rescate que describe encontrar huesos esparcidos, es profundamente problemática. Ambos documentos existen, ambos son contemporáneos, pero describen realidades completamente diferentes. O el informe oficial está mintiendo, afirmando que no se encontraron restos cuando en realidad se encontraron y se les ordenó destruirlos. O el diario del miembro del equipo de rescate está mintiendo, o es inexacto, describiendo eventos que no ocurrieron. No hay forma de reconciliar estos relatos. No hay forma de verificar cuál es preciso. Y esta incapacidad de verificar es típica de todo este caso. Los documentos contradicen, los registros desaparecen, la evidencia es suprimida. Y los historiadores quedan incapaces de determinar qué sucedió realmente, porque los medios de determinación han sido sistemáticamente eliminados. Los descendientes de los miembros del equipo de rescate reportan recibir solicitudes del gobierno para mantener el silencio familiar. Esto es testimonio oral solamente. No está documentado, pero múltiples familias reportan experiencias similares. Solicitudes de no discutir lo que sus antepasados pudieron haber visto o experimentado. Solicitudes enmarcadas como cuestiones de seguridad nacional. Solicitudes hechas décadas después del rescate real, en algunos casos más de 100 años después. ¿Por qué el gobierno continuaría solicitando silencio tanto tiempo después del evento? ¿Qué información podría ser aún lo suficientemente sensible, 131 años después,
como para justificar contactar a los descendientes y pedirles que no hablen. Estas preguntas no tienen respuestas oficiales. El gobierno no confirma ni niega hacer tales solicitudes. Las familias reportan recibirlas. Eso es todo lo que puede ser verificado. El consenso académico e histórico es que la expedición o nunca ocurrió o es insignificante. Esta es la posición oficial de las instituciones que estudian la exploración ártica. Cuando se les pregunta directamente, los historiadores dicen que no hay evidencia suficiente para incluir la expedición en historias estándar. Dicen que los registros son demasiado incompletos. Dicen que las contradicciones en la documentación hacen imposible determinar qué sucedió realmente. Dicen que sin más evidencia, no pueden hacer afirmaciones responsables sobre el evento. Todo esto es razonable. Todo esto es metodológicamente sólido. Y todo esto tiene el efecto de eliminar la expedición del conocimiento histórico público. La expedición se convierte en algo que no puede ser discutido, porque no puede ser adecuadamente documentado. Y no puede ser adecuadamente documentado porque los documentos han sido suprimidos o destruidos. Es un círculo perfecto de silencio autorreforzante. Lo que sabemos con certeza es limitado pero significativo. Sabemos que 40 personas partieron en octubre de 1891. Esto está documentado en el registro de la expedición. Sabemos que 2 personas regresaron en febrero de 1892. Esto está documentado en el informe de rescate. Sabemos que los 2 supervivientes pasaron 51 años, afirmando que los 38 hombres no habían muerto, sino que se habían convertido en algo distinto. Esto está documentado en múltiples fuentes. Sabemos que ambos supervivientes murieron en 1943, 51 años después de su rescate. Esto está documentado en registros de defunción. Sabemos que los registros de la expedición fueron sellados, que los mapas de ubicación fueron destruidos, que los hallazgos de la investigación nunca fueron publicados. Todo esto está documentado. Estos son hechos. Son verificables. Son reales. Lo que no sabemos es qué les sucedió realmente a los 38 hombres desaparecidos. No sabemos si murieron. No sabemos si escaparon. No sabemos si experimentaron algún tipo de transformación. No sabemos qué significaba convertirse, en el contexto de lo que Marcus y Eleanor estaban describiendo. No sabemos por qué el gobierno suprimió los registros. No sabemos por qué la investigación nunca fue publicada. No sabemos por qué el silencio se ha mantenido durante 131 años. No sabemos por qué los mapas fueron destruidos. No sabemos por qué Eleanor fue institucionalizada durante 51 años. No sabemos por qué Marcus pasó 51 años negándose a moverse. No sabemos por qué ambos murieron el mismo año. No sabemos si la distorsión temporal experimentada por el equipo de rescate estaba relacionada con lo que le sucedió a la expedición. No sabemos si el cambio de audición estaba relacionado. No sabemos si los huesos mencionados en el diario eran reales o si el informe oficial era preciso al afirmar que no se encontraron restos. No sabemos nada con certeza, más allá de los hechos básicos documentados. Y esa falta de conocimiento no es accidental. Es el resultado de supresión sistemática. Múltiples interpretaciones de estos eventos siguen siendo posibles. La interpretación de la tragedia con fracaso institucional es simple y parsimoniosa. 38 hombres murieron en el Ártico. Marcus y Eleanor sobrevivieron por casualidad o por ventaja física. El gobierno suprimió los registros para evitar la vergüenza de admitir una tasa de bajas del 95% en una expedición científica bien financiada. Las afirmaciones de Marcus y Eleanor sobre transformación fueron trauma no procesado. Su muerte sincronizada fue coincidencia estadística. Esta interpretación requiere la menor cantidad de suposiciones, pero tiene problemas. No explica por qué no se encontraron cuerpos. No explica por qué la supresión ha continuado durante 131 años. No explica la consistencia de 51 años de los relatos de Marcus y Eleanor. No explica la distorsión temporal. No explica el cambio de audición. No explica por qué los mapas fueron deliberadamente destruidos en lugar de simplemente archivados. La interpretación del abandono intencional es más compleja. Sugiere que la expedición era algún tipo de proyecto gubernamental encubierto, que algunos o todos los participantes eran sujetos de prueba, que los 38 hombres fueron deliberadamente abandonados como parte de un experimento, que Marcus y Eleanor fueron los sujetos de control o simplemente tuvieron suerte, que la supresión existe para ocultar un acto antiético o ilegal del gobierno. Esta interpretación explica el sellado de registros, explica la destrucción de mapas, explica los registros de personal inconsistentes, pero también tiene problemas.
Los gobiernos clasifican proyectos encubiertos, no los eliminan de los registros. La clasificación es estándar, la eliminación es inusual. Y esta interpretación no explica las afirmaciones de transformación, no explica la muerte sincronizada, no explica por qué Eleanor fue institucionalizada, en lugar de simplemente silenciada a través de otros medios. La interpretación de algo en la oscuridad ártica es la más especulativa. Sugiere que los 38 hombres encontraron o fueron encontrados por algo en la oscuridad extendida de la noche polar. Algo que Marcus y Eleanor describieron como capaz de transformar a las personas. Algo que se movía. Algo que observaba. Algo que requería movimiento en respuesta. Que Marcus y Eleanor experimentaron este fenómeno pero mantuvieron resistencia consciente. Que escaparon pero permanecieron conectados. Que la conexión persistió durante 51 años. Que su muerte sincronizada representa el rompimiento de esa conexión. Esta interpretación explica las afirmaciones consistentes de Marcus y Eleanor. Explica la muerte sincronizada. Explica por qué Marcus invirtió su comportamiento de movimiento constante a quietud constante. Explica por qué Eleanor pasó 51 años afirmando que el frío la seguía. Explica por qué el gobierno suprimiría los registros si algo genuinamente inexplicable ocurrió. Pero requiere aceptar la existencia de un fenómeno para el cual no tenemos marco explicativo. Requiere aceptar que algo puede existir en la oscuridad ártica extendida que está más allá de nuestra capacidad actual de comprender o categorizar. La interpretación de anomalía dimensional o temporal es la más especulativa de todas. Sugiere que la oscuridad ártica extendida creó algún tipo de estado no ordinario de la realidad. Que los 38 hombres se desplazaron fuera del espacio-tiempo normal. Que Marcus y Eleanor experimentaron este desplazamiento pero retuvieron conexión con la realidad normal. Que permanecieron anclados a los 38 por experiencia compartida. Que su supervivencia de 51 años después del regreso refleja vidas sincronizadas a través de conciencia conectada. Que la muerte sincronizada representa la ruptura de esa conexión. Esta interpretación explica la distorsión temporal experimentada por el equipo de rescate. Explica por qué no se encontraron cuerpos. Explica la muerte sincronizada. Explica por qué Marcus no pudo moverse y por qué Eleanor afirmó que los 38 todavía estaban convirtiéndose. Pero es altamente especulativa. No tiene apoyo de marcos científicos establecidos. Requiere aceptar mecanismos que no podemos probar o verificar. Cada una de estas interpretaciones tiene mérito. Cada una tiene evidencia de apoyo. Cada una tiene problemas significativos. Ninguna es completamente satisfactoria. Ninguna explica todos los hechos documentados sin requerir suposiciones significativas o la aceptación de fenómenos no verificados. Los historiadores están en la posición de tener múltiples explicaciones posibles, todas plausibles, ninguna completamente convincente. Esta es la condición natural del conocimiento histórico cuando la evidencia ha sido suprimida. Sin acceso a los registros completos, sin capacidad de investigar el sitio, sin testimonios directos de los participantes, las conclusiones definitivas son imposibles. Todo lo que queda son interpretaciones. Interpretaciones basadas en la evidencia parcial que permanece disponible. Interpretaciones que deben reconocer sus propias limitaciones e incertidumbres. El fracaso institucional en este caso no es simplemente que los historiadores no pueden explicar qué sucedió, es que las instituciones han trabajado activamente para evitar la explicación. El sellado de registros, la destrucción de mapas, la eliminación de registros de personal, la no publicación de hallazgos de investigación, la institucionalización de Eleanor, la resellado de la declaración de Marcus, la supresión del manuscrito del miembro del equipo de rescate. Cada una de estas acciones hace que sea más difícil o imposible investigar lo que sucedió. Cada acción elimina evidencia potencial. Cada acción reduce la capacidad de verificar afirmaciones o construir explicaciones basadas en evidencia. Y estas acciones no fueron accidentales. Fueron deliberadas, fueron sistemáticas. Fueron mantenidas durante 131 años. Esto no es fracaso pasivo para explicar. Esto es prevención activa de explicación. La pregunta de por qué esta prevención ha continuado durante tanto tiempo no tiene una respuesta obvia. Si la supresión fuera simplemente sobre evitar la vergüenza institucional por una expedición fallida, 131 años es un periodo extraordinariamente largo para mantener el secreto. Las instituciones generalmente permiten que los fracasos históricos se vuelvan públicos después de periodos mucho más cortos.
Los archivos gubernamentales típicamente se desclasifican después de décadas, no siglos. La naturaleza continua de la supresión sugiere que lo que sea que se está ocultando se considera más significativo que simplemente un fracaso administrativo o de gestión. Sugiere que hay algo sobre esta expedición que las instituciones consideran lo suficientemente problemático como para justificar silencio perpetuo. ¿Qué es ese algo? Permanece desconocido, permanece deliberadamente oculto, permanece más allá de la capacidad de los historiadores de investigar, porque los medios de investigación han sido sistemáticamente eliminados. El estado moderno de esta expedición es que permanece efectivamente borrada de la historia oficial. Los estudiantes que estudian exploración ártica no aprenden sobre ella. Los académicos que escriben sobre expediciones del siglo XIX no la incluyen. Los archivos que deberían contener su documentación o no tienen registros o tienen registros sellados. El consenso académico es que o no hay suficiente evidencia para hacer afirmaciones responsables o que el evento es demasiado menor para merecer inclusión en historias estándar. Ambas posiciones tienen el mismo efecto. La expedición desaparece del conocimiento público. Se convierte en algo que no puede ser discutido porque no puede ser adecuadamente documentado, y no puede ser adecuadamente documentado porque la documentación ha sido suprimida. El círculo es perfecto. El silencio es automantenido. Y 131 años después del evento, la mayoría de las personas, incluidos los académicos que estudian este periodo y región, nunca han oído hablar de él. Pero la expedición ocurrió. 40 personas partieron, 2 regresaron, 38 desaparecieron. Los supervivientes pasaron 51 años afirmando que los 38 se habían convertido en algo distinto. Ambos supervivientes murieron el mismo año, 51 años después de su rescate. Estos son hechos, son documentados, son verificables y permanecen sin explicación adecuada. Los historiadores no pueden explicar qué les sucedió a los 38 hombres desaparecidos. Las instituciones no ofrecen ninguna explicación. Los registros permanecen sellados, los mapas permanecen destruidos. Los hallazgos de la investigación permanecen no publicados, y el misterio persiste. La declaración de Marcus de que la oscuridad era algo distinto permanece como una de las descripciones más sugerentes de lo que pueda haber ocurrido. No, la oscuridad fue aterradora, o la oscuridad fue opresiva, sino la oscuridad era algo, como si la oscuridad tuviera existencia independiente, como si no fuera simplemente ausencia de luz sino presencia de algo más. Esta es una afirmación notable. Es una afirmación que no se acomoda fácilmente en marcos científicos convencionales. La oscuridad es típicamente entendida como ausencia, no presencia, como condición pasiva, no agente activo. Pero la descripción de Marcus sugiere que experimentó la oscuridad ártica extendida como algo más que simplemente la ausencia de luz solar, como algo que tenía propiedades o características propias, como algo que podía actuar, que podía afectar, que podía transformar. La afirmación de Eleanor de que los 38 todavía estaban convirtiéndose 51 años después del evento es igualmente notable. No se convirtieron, no fueron transformados, sino están convirtiéndose. Tiempo presente, proceso en curso, como si lo que sea que comenzó en la oscuridad ártica en 1891 no hubiera terminado, como si continuara, de alguna manera, en algún lugar, independientemente del tiempo transcurrido o la distancia física del sitio original. Esta es una afirmación que no tiene un mecanismo obvio de explicación. La transformación como proceso continuo que dura 51 años no es algo para lo que tengamos categorías científicas establecidas, pero es lo que Eleanor afirmó consistentemente durante toda su vida. No era vaga sobre esto. No cambiaba su relato. Era específica y consistente. Los 38 todavía estaban convirtiéndose. Todavía la llamaban. Todavía estaban en la oscuridad. Y esta no era memoria de evento pasado, sino descripción de condición presente. La muerte sincronizada de Marcus y Eleanor en 1943 permanece como evidencia de que, sea lo que sea que experimentaron, creó algún tipo de vínculo que persistió hasta el final de sus vidas. Nacidos con 6 años de diferencia, viviendo vidas completamente separadas después del rescate, sin contacto conocido entre ellos, y sin embargo, ambos muriendo el mismo año, 51 años después de su rescate. Esto no es coincidencia normal. Esto es sincronización que requiere explicación. Algún factor que vinculó sus vidas a través del tiempo.
algo que determinó que sus muertes ocurrirían simultáneamente independientemente de sus circunstancias de vida individuales. Los historiadores no tienen esa explicación. Los profesionales médicos no tienen esa explicación. La sincronización simplemente permanece como un hecho inexplicable. Un hecho que sugiere que la conexión creada por lo que experimentaron en la oscuridad ártica fue permanente, fue profunda, fue lo suficientemente fuerte como para mantener sus vidas sincronizadas a través de medio siglo. Bajo el hielo del Ártico canadiense puede haber evidencia de lo que le sucedió a la expedición de 1891. El campamento puede todavía estar allí, preservado por el frío, esperando ser redescubierto. Los 38 hombres desaparecidos pueden haber dejado algún rastro, alguna evidencia de a dónde fueron o qué les sucedió, pero sin los mapas de ubicación, sin conocer las coordenadas exactas, sin la capacidad de montar una investigación arqueológica del sitio, esta evidencia permanece inaccesible. Permanece bajo el hielo, intocada, sin examinar, incapaz de proporcionar respuestas a las preguntas que persisten. El misterio permanece no porque la evidencia no exista, sino porque la evidencia ha sido puesta deliberadamente fuera del alcance. La historia contiene más de lo que cualquier relato puede capturar completamente. Hay eventos que están documentados pero no explicados. Hay experiencias que están atestiguadas pero no comprendidas. Hay fenómenos que están registrados pero no categorizados. La expedición de 1891 es uno de estos casos. Está documentada. 40 personas partieron, 2 regresaron, 38 desaparecieron. Los supervivientes afirmaron transformación, no muerte. Ambos murieron el mismo año, 51 años después. Estos hechos están registrados, pero su significado no está claro, su explicación no está disponible. Y la supresión institucional ha asegurado que las preguntas que plantean no puedan ser investigadas adecuadamente. Lo que queda es misterio, no el tipo de misterio que resulta de falta de investigación o documentación inadecuada, sino el tipo de misterio que resulta de supresión activa de evidencia y silencio institucional deliberado. Las preguntas persisten. ¿Qué les sucedió a los 38 hombres desaparecidos? ¿Por qué no se encontraron cuerpos? ¿Qué significaban Marcus y Eleanor con convertirse? ¿Por qué insistieron durante 51 años en que los 38 no habían muerto sino que se habían transformado? ¿Por qué murieron ambos supervivientes el mismo año, 51 años después de su rescate? ¿Por qué el gobierno selló los registros? ¿Por qué los mapas fueron destruidos? ¿Por qué los hallazgos de la investigación nunca fueron publicados? ¿Por qué el silencio ha sido mantenido durante 131 años? Estas preguntas no tienen respuestas disponibles, no porque las respuestas no existan, sino porque han sido deliberadamente ocultadas. El Ártico contiene más que cualquier inventario puede capturar completamente. Sus espacios helados preservan historias que las instituciones prefieren no contar. Sus regiones inexploradas contienen evidencia que permanece inaccesible. Su oscuridad extendida durante la noche polar crea condiciones que no comprendemos completamente. La expedición de 1891 entró en esa oscuridad. 40 personas descendieron a 4 meses de noche continua. 2 regresaron. 38 no lo hicieron. Y los 2 que regresaron pasaron el resto de sus vidas, 51 años, afirmando que los 38 no habían muerto, sino que se habían convertido en algo distinto. Algo que todavía estaba convirtiéndose. Algo que todavía los llamaba de regreso. Los historiadores aún no pueden explicar adecuadamente qué sucedió. Las instituciones permanecen en silencio. Los registros permanecen sellados. El misterio persiste. Y la persistencia de ese misterio no es amenazante. No es evidencia de fracaso del conocimiento. Es simplemente la naturaleza de las cosas cuando la evidencia ha sido suprimida, cuando los registros han sido destruidos, cuando el silencio institucional ha sido mantenido durante más de un siglo. El pasado contiene eventos que permanecen genuinamente misteriosos, incluso para especialistas. La expedición de 1891 es uno de esos eventos. Es real, es documentada, es inexplicada. Y esa falta de explicación, después de 131 años, después de múltiples intentos de investigación, después de consideración por numerosos historiadores y académicos, sugiere que o la explicación ha sido deliberadamente suprimida, o lo que ocurrió está más allá de nuestra capacidad actual de comprender. La oscuridad del Ártico contiene más de lo que podemos ver. La noche polar extendida crea condiciones que no hemos explorado completamente.
4 meses de oscuridad continua. 4 meses sin luz solar. 4 meses en un estado que no es natural para la percepción o experiencia humana. ¿Qué sucede en esa oscuridad? ¿Qué puede existir allí que no existe en condiciones normales? ¿Qué efectos tiene en la conciencia humana, en la percepción, en la realidad misma? Estas preguntas permanecen sin respuestas completas. La ciencia ha estudiado algunos aspectos de la noche polar, pero no todos, no exhaustivamente, no con el tipo de investigación rigurosa que sería necesaria para comprender completamente lo que Marcus y Eleanor afirmaron haber experimentado. Sus afirmaciones permanecen en el registro. La oscuridad era algo distinto. Los 38 hombres no murieron, sino que se convirtieron. La transformación continuó durante 51 años. Todavía estaban convirtiéndose. Todavía llamaban. El frío seguía. Estas afirmaciones son consistentes, son específicas, son mantenidas a lo largo de toda la vida, y no han sido refutadas, no han sido explicadas, no han sido descartadas excepto mediante la suposición de que deben ser delirio o trauma, porque no hay marco existente para comprender que podrían ser descripciones precisas de algo real. Pero ¿qué pasa si fueran precisas? ¿Qué pasa si Marcus y Eleanor estaban describiendo lo mejor que podían con el lenguaje disponible para ellos, algo que realmente experimentaron en la oscuridad ártica extendida? ¿Qué pasa si los 38 hombres realmente encontraron o fueron encontrados por algo allí? ¿Qué pasa si ese algo tenía la capacidad de afectar, transformar, cambiar a las personas de maneras que no comprendemos? ¿Qué pasa si Marcus y Eleanor experimentaron este fenómeno pero mantuvieron suficiente conexión con la realidad ordinaria para escapar, incluso mientras permanecían parcialmente conectados a lo que los 38 estaban convirtiéndose? ¿Qué pasa si su muerte sincronizada 51 años después fue el punto final de esa conexión, el momento en que finalmente fueron liberados de lo que los había mantenido atados a la oscuridad ártica durante medio siglo? Estas son preguntas especulativas. Estas son preguntas que no pueden ser respondidas con la evidencia actualmente disponible. Pero son preguntas que el caso invita, preguntas que surgen naturalmente de los hechos documentados. Preguntas que las instituciones han evitado mediante silencio y supresión, en lugar de mediante investigación y explicación. Y esa evitación sugiere que las preguntas son significativas, que apuntan a algo que las instituciones consideran problemático, algo que desafía los marcos establecidos de comprensión, algo que, si se reconociera plenamente, requeriría revisar supuestos sobre la naturaleza de la realidad, sobre lo que es posible, sobre lo que puede existir en lugares y condiciones que están más allá de la experiencia humana normal. El conocimiento sobre el pasado siempre es parcial, siempre es incompleto, siempre es capaz de ser sorprendido por lo que la Tierra devuelve, por lo que los archivos revelan, por lo que los testigos reportan. La expedición de 1891 es un ejemplo de esta condición. Sabemos qué ocurrió. Sabemos algunos hechos básicos sobre ella, pero no sabemos qué sucedió realmente. No sabemos qué les sucedió a los 38 hombres desaparecidos. No sabemos qué experimentaron Marcus y Eleanor en la oscuridad. No sabemos por qué el gobierno ha mantenido silencio durante 131 años. Y esta falta de conocimiento no es porque el evento sea menor o insignificante, es porque ha sido deliberadamente ocultado, deliberadamente suprimido, deliberadamente puesto fuera del alcance de la investigación histórica. Pero el misterio permanece. Las preguntas persisten, y la persistencia de esas preguntas, a pesar de más de un siglo de silencio institucional, sugiere que apuntan a algo real, algo significativo, algo que vale la pena el esfuerzo continuo de ocultar. Lo que ese algo pueda ser permanece desconocido, permanece deliberadamente oculto, permanece más allá de nuestra capacidad actual de investigar, porque los medios de investigación han sido sistemáticamente eliminados. Pero saber que existe, saber que 40 personas lo encontraron en la oscuridad ártica en 1891. Saber que 2 de ellos pasaron 51 años tratando de describir lo que habían experimentado. Eso es conocimiento significativo. Eso es conocimiento que las instituciones han intentado suprimir, pero que persiste de todos modos. Bajo el hielo del Ártico, en la oscuridad extendida de la noche polar, puede haber fenómenos que no comprendemos completamente. Puede haber condiciones que afectan la percepción, la conciencia, la realidad de maneras que no hemos documentado o categorizado. La expedición de 1891 puede haber encontrado uno de esos fenómenos.
40 personas pueden haber descendido a la oscuridad y encontrado algo allí. 38 pueden haber sido transformados por ello. 2 pueden haber escapado pero permanecido conectados, y esa conexión puede haber persistido durante 51 años hasta que ambos finalmente murieron el mismo año, liberados al fin de lo que los había mantenido atados. Esta es una interpretación posible. Esta es una forma de comprender los hechos documentados. No es la única interpretación. No es necesariamente la correcta. Pero es consistente con la evidencia disponible. Es consistente con las afirmaciones de Marcus y Eleanor. Es consistente con la muerte sincronizada. Es consistente con la supresión institucional que sugiere que algo genuinamente problemático ocurrió. Y tiene la virtud de tomar en serio lo que los supervivientes dijeron, de considerar que sus afirmaciones podrían haber sido descripciones precisas en lugar de delirio. Pero no podemos saber con certeza. No podemos verificar. No podemos investigar porque los medios de investigación han sido eliminados. Todo lo que queda son las preguntas que Marcus y Eleanor plantearon con sus afirmaciones, las preguntas que el gobierno plantea con su silencio, las preguntas que los historiadores plantean con su incapacidad de explicar. Y esas preguntas permanecerán sin respuesta hasta que los registros sean liberados, hasta que los sitios puedan ser investigados, hasta que las instituciones estén dispuestas a reconocer que este evento ocurrió y merece explicación. Hasta entonces, la expedición de 1891 permanece como uno de esos eventos en la historia que está documentado pero no explicado, atestiguado pero no comprendido, registrado pero deliberadamente ocultado. 40 personas partieron hacia la oscuridad ártica, 2 regresaron, 38 desaparecieron. Los supervivientes pasaron 51 años afirmando transformación. Ambos murieron el mismo año, 51 años después. Y los historiadores aún no pueden explicar adecuadamente qué sucedió, no porque la explicación no exista, sino porque ha sido deliberadamente suprimida durante 131 años, y esa supresión continúa, y el misterio persiste.